Primero agradecerles a todos los compañeros y compañeras que vinieron. Se pueden ir acomodando, hay lugar todavía. Bueno, un poco presentar también la charla, ¿no? ¿Por qué la hacemos? ¿En el marco de qué? Como ustedes saben, esta semana, el viernes, se cumple un nuevo aniversario del Ni Una Menos, una fecha que dio inicio a una pelea enorme por parte del movimiento de mujeres, que después se transformó en la Marea Verde y conquistó el aborto legal, seguro y gratuito. Desde esta facultad siempre nos movilizamos por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Incluso fuimos parte desde Tesis 11 en el FIPSI de impulsar el proyecto por el cupo laboral trans travesti acá en la facultad, que se aprobó, y como sabemos nunca se implementó y es una pelea que tenemos que dar. Pero un poco quería contarles también por qué hacemos la charla. Nosotros venimos impulsando un ciclo de charlas en el marco de la Cátedra Libre Marxista, la imaginación al poder, y Cátedra Libre porque justamente si hay algo que falta en esta facultad es poder tener la opción de elegir cuándo cursar, qué cursar y con quién, es decir, con qué corriente, que es algo que no se da y que muchos quisiéramos por ahí elegir, ¿no? Qué perspectiva vamos a tener de nuestra formación, en qué orientación queremos trabajar el día de mañana. Y la idea, digamos, es retomar algunas ideas desde el marxismo para poder organizar un ciclo de charlas-debate, para debatir justamente, para encontrarnos, para poder charlar y discutir, pero sobre todo también para organizarnos. O sea, nosotros las charlas las pensamos desde ese punto de vista también para cuestionar nuestra formación, para ser críticos, incluso tenemos también una pelea importante para que el plan de estudio tenga una perspectiva de género que sea transversal a toda la carrera. Es algo por lo que nos hemos organizado durante muchos años y es una pelea también a dar acá en la facultad, pero sobre todo en una carrera donde desde que uno arranca, digamos, nos dicen que seamos críticos, que seamos sujetos activos, que cuestionemos nuestra formación, pero cuando querés criticar, bueno, ahí les molesta un poco más. Entonces la idea que tenemos es justamente generar un espacio desde abajo donde podamos organizarnos y donde podamos también debatir qué rol podemos jugar los estudiantes en el marco de que hay una crisis muy profunda que se viene agudizando. Hay 17 millones en la pobreza, el salario es cada vez menos, corre detrás de la inflación. Es algo que también nosotros como estudiantes lo vivimos en nuestra educación, justamente porque el presupuesto es muy bajo. Lo vimos con la vuelta a la presencialidad, cuando los teóricos estaban estallados, no alcanzan las bandas horarias, y muchos también tenemos que salir a laburar para bancar la carrera, lo hacemos en laburos precarizados, y si hay algo que nos falta es justamente el tiempo. Nosotros venimos planteando que la pelea por la salud mental es la pelea por el tiempo y por también no solo tener tiempo para poder pasar un rato con amigos, estudiar, meterla a la carrera o a lo que nos guste, sino también tener tiempo para organizarnos y, por ejemplo, participar de este tipo de espacios. Así que un poco enmarcarlo en ese plan. Nosotros lo que les proponemos, digamos, es que además de, bueno, escuchar a los panelistas y debatir, digamos, y generar preguntas, interrogantes que nos sirvan también para pensar nuestra formación, que nosotros venimos impulsando, ustedes saben, hace más o menos 2 meses, acá enfrente, en el barrio Cabezas, a unos pocos metros, hubo un incendio muy terrible, donde fallecieron 3 chicos que estaban jugando en un remolque en condiciones de extrema precariedad. A partir de eso, desde Tesis 11 impulsamos una colecta muy importante, en menos de 24 horas juntamos 180.000 pesos, llegamos antes que las ambulancias, y la realidad es que despertó algo en la Facultad de Psicología muy importante y muy valioso para nosotros, que es la solidaridad, ese sentimiento de empatía y de sensibilidad, digamos, por lo que pasa, por preocuparnos por el contexto, que además es donde nosotros también vamos a laburar el día de mañana, son las realidades con las que nos vamos a topar. Y desde ese punto de vista surgió, digamos, por parte de las familias de ese barrio que están muy golpeadas desde ya, la idea de exigirle a la facultad que brinde asistencia psicológica. Nosotros hicimos una campaña, juntamos más de 1000 firmas, quizás algunos de ustedes hayan participado, y al día de hoy la facultad no da respuestas, es una pelea que tenemos que seguir dando. Pero en ese marco justamente también una demanda que surge del barrio es la necesidad de que haya un espacio de recreación para los chicos, para las infancias, para las niñeces, que tengan un espacio seguro donde recrearse, donde pasar el rato y sobre todo también impulsar una juegoteca donde los estudiantes de psicología podemos aportar. La invitación es a que ustedes se sumen. Vamos a estar pasando una planilla para que se puedan anotar, para participar de este proyecto, para colaborar, para aportar desde donde puedan, desde donde quieran, porque nos parece que es muy importante el rol que podemos jugar ahí. Y por otro lado, otra cuestión que venimos viendo y que también lo venimos, digamos, denunciando desde que arrancó la pandemia y todo, es la situación en el sector de salud. Los trabajadores de la salud, para lo que nosotros nos formamos el día de mañana, están muy golpeados porque también hay un recorte ahí muy importante, hay un presupuesto a la baja, trabajan sin insumos, mis compañeros lo van a poder contar mejor,
Pero me parece importante esto porque también está la propuesta, para que todo el que quiera se sume a colaborar, de impulsar un observatorio sobre salud, condiciones laborales, problemas sociales, es decir, que podamos ir estudiantes de psicología, de medicina, de trabajo social, a entrevistar a los trabajadores del Hospital San Martín en particular, para relevar cuál es la situación en la que están trabajando, cuáles son las problemáticas que tienen, cuáles son los padecimientos también que llegan al hospital y el impacto que tiene en la salud mental la precarización que viven en los hospitales y en los centros de salud. Así que invitarlos también a todo el que quiera que se sume a colaborar de esta iniciativa, para estar charlando con trabajadores de la salud y poder visibilizar también la situación que están viviendo. Un poco contarles que esa es nuestra propuesta para que nos podamos organizar a partir de esta charla. Y bueno, ahora sí presentar el panel. Van a estar hablando mi compañero Tom Máscolo, es activista trans, es periodista, escribe en un medio independiente que nosotros impulsamos, La Izquierda Diario, y también es trabajador estatal de niñez, además fue candidato del Frente de Izquierda. Va a estar también Vani, nuestra compañera, que es trabajadora y presidenta de la fábrica Madigraf, una gráfica de zona norte que fue recuperada por sus trabajadores que la tomaron y la pusieron a producir. Ella lo va a poder explicar mejor, pero también es miembro, digamos, de la Comisión de Mujeres que jugó un rol fundamental en el conflicto. Y va a estar Ceci, que es una compañera egresada de esta facultad, residente del Hospital Romero, ayudante en la cátedra de psicopatología. Hoy contaba el proyecto del cupo laboral trans, lo presentó Ceci cuando fue consejera directiva por el FIRPSI. Y bueno, la idea, digamos, es poder hacer un debate, que ellos nos den, digamos, más una charla, pero también entre nosotros pensar qué interrogantes, qué preguntas podemos hacer para al final hacer una ronda y poder intercambiar entre todos. Ahora sí, le doy la palabra a mi compañero Tom. Me gusta el cartel que hicieron. Me gusta por el tiempo, sobre todo. Antes, preparando la charla con ellas, yo me preguntaba si hubiese más tiempo libre con la cantidad de estudiantes que hay acá, ¿cuántos Freud, cuántos Lacan, cuántos Jung, cuántos podría haber, no? La pelea por el tiempo es algo que nos está marcando a todos, no importa la generación, pero más que nada me parece que a la juventud, porque estamos todos requemados, gente. Bueno, estamos a 2 días de lo que es el 3J. Vamos a hablar de fechas. A 2 días del 3J se cumplieron este año 10 años de la sanción de la ley de identidad. Y a mí me parece muy importante empezar a hablar no solamente de las denuncias que voy a hacer, sino también de cómo fuimos conquistando todas esas leyes que hoy la conocen y hacen a Argentina un país ejemplo a nivel internacional. Tanto por la ley de educación sexual que se sancionó en el 2008, la ley de matrimonio igualitario que se sancionó en el 2010, la ley de identidad que se sancionó en el 2012, la ley HIV que se sancionó hace 3 meses, que es una ley nueva porque la otra era obsoleta. Y todas esas leyes fueron construidas, pensadas y sobre todo escritas por activistas, por un movimiento LGTBI que dijo, bueno, hay que legislar ahora. Son leyes que son modelos. Yo trabajo en el sector de infancias, trabajo con bebés intersex, trabajo con niñas y niños y adolescentes que son trans. Mi trabajo consiste en acompañar el cambio registral. Mentira, no consiste solamente en eso. Porque cuando empiezo a escarbar un poco más para que cambien su DNI, me doy cuenta que en la escuela no lo respetan, me doy cuenta que en los lugares de ocio y recreación tampoco los respetan, me doy cuenta que los padres no saben cómo respetarlos y me doy cuenta que en la salud no hay lugar, están los hospitales abarrotados y esto es muy importante porque la ley de identidad tiene 3 pilares. El primero es la salud integral, que significa que los trans no solamente pensamos en cirugías y hormonizaciones, sino que tenemos un cuerpo y que nos engripamos, nos operan de apendicitis y demás, y eso da paso a lo que es el trato digno, porque la ley es tan progre, por decirlo de alguna manera, que no necesitas cambiar tu DNI para que respeten tu identidad en cualquier institución. Eso es el trato digno. Ahora, el problema es que la ley está, pero no se cumple. Y no se cumple no solamente por un desconocimiento, porque no se sabe, porque no se estudió, etcétera, sino por un problema presupuestario. Todas las leyes que yo mencioné
fueron muy discutidas en el Congreso, tuvieron gente en contra, tuvieron gente a favor. En general la gente en contra no se basaba mucho en la ciencia, sino en pruritos morales de por qué no podemos ser como queremos ser. Ahora, el tema de su implementación tiene que ver mucho con el dinero, porque para que exista la salud integral tiene que existir fondos para que esa salud se aplique, porque cuando hablamos de hormonas, cirugías y demás, hablamos del plan médico obligatorio. Que en el país haya 7 de cada 10 niñas que están embarazadas hace a la no aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Y la Ley de Educación Integral no enseña solamente a coger cuidándonos, sino que también enseña a cuidarse el cuerpo, a conocerlo, a comprenderlo, a no discriminar, a saber quién y quién no te puede tocar, a explorar la sexualidad sin ningún tipo de prurito o miedo. Ahora, estas leyes que yo voy mencionando y voy tirando algunos números para que sea muy concreto, fueron muy progresivas, costaron muchos que salgan y ahora el desafío es ver cómo se implementa y cómo las defendemos. ¿Cómo las defendemos? ¿Por qué? Primero, para que se cumplan, pero segundo, porque cuando nosotros hablamos de defensa tenemos que tener a los enemigos enfrente que sean claros. Y en general los enemigos son la iglesia, la policía y el propio Estado. Yo me encuentro mucho cuando acompaño familias o cuando voy a hogares, la mayoría de los pibes con los que yo trabajo y pibas viven en hogares, con muchos operadores que me dicen, bueno, Tom, no tienen útiles, no tenemos comida, ¿cómo hacemos? Y en general las cosas que les voy consiguiendo, ya sean turnos médicos y demás, tienen que ver con compañeros míos que me los consiguen, tienen que ver con redes que yo hice por mi activismo, pero no tienen que ver con el Estado. Ahora, los operadores mencionan mucho la palabra del Estado ausente. Y entonces ahí empieza un debate. ¿El Estado realmente está ausente? ¿O el Estado está muy presente nada más que con otro tipo de política? El Estado para mí está muy presente. Porque así como se votó la ley por el aborto, la ley por la educación sexual, la ley por la identidad y demás, también votaron junto a Juntos por el Cambio y todo el sector de derecha que se haga un recorte presupuestario para la salud en el pleno año de la pandemia. También votaron que el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad Sexual sea un ministerio que se ponga en pie subejecutado, es decir, que no tenía ni siquiera el presupuesto necesario para poder llevarlo adelante. También es un Estado y un gobierno en connivencia con la oposición que decidió pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y ahí también salta otra cosa, que es qué tiene que ver el Fondo Monetario Internacional con nosotros, con la salud mental, con estas leyes. Bueno, todo. ¿Por qué? Para que haya un presupuesto en el país, ese presupuesto se vota y se piensa en función de las prioridades del FMI y no de nuestras prioridades que siguen siendo salud, educación y vivienda. ¿Y por qué frente a las prioridades del Fondo Monetario Internacional? Porque el FMI cuando dijo, bueno, sí, yo les voy a dar esta determinada cantidad de guita, lo voy a hacer teniendo en cuenta que cada 3 meses yo puedo decidir qué va a decir el Ministerio de Economía. Por eso decimos que es un cogobierno con el FMI, y también lo hizo subejecutando todo lo que yo dije anteriormente. Entonces, los millones que ya se le han pagado y que se le van a pagar el año que viene y que va a haber una revisión ahora, en junio, creo que el 3 o el lunes que viene, de esa cantidad de millones, esa plata se va a ir para el FMI y no va a estar ni en la construcción de escuelas, ni en la construcción de hospitales, ni en la construcción de vivienda. Hay algo que también a mí me gusta dejar en claro, porque cuando hablamos de personas trans y travestis, siempre hay un número que salta que es, bueno, tienen un promedio de vida de 35 años. Ok, ese número es obsoleto, salió de una encuesta que hizo Loana Berkins y el INDEC en el año 2012, es decir, una década atrás, en una población de 400 travestis del conurbano. Ahora, es obsoleto porque eso cambiaron 10 años, si bien en términos históricos 10 años no es nada, 10 años es un montón. Yo al menos era más joven, seguramente. Pero bueno, es obsoleto por eso. Ahora, las consecuencias de por qué tenemos un promedio de vida de 35 años siguen siendo las mismas 10 años atrás.
la no inserción escolar, o que, ponele, yo acompaño a los pibes y en general tengo reuniones con los directivos, con las docentes, con los supervisores y demás porque no conocen la ley de identidad o porque no la quieren aplicar porque aplican la objeción de conciencia y eso hace que sea expulsivo para ellos. La escuela, la familia muchas veces no se entiende, entonces, y en general el desconocimiento hace que uno actúe de una forma bastante violenta, sin querer queriendo, pero sigue siendo así, y la no inserción laboral. Ahora, existe un cupo laboral trans. El tema es que ese cupo laboral trans establecía que todas las instituciones públicas, por ejemplo esta facultad, debería tener un 1% de personas trans laburando. Bueno, yo les voy a decir un número que lo voy a leer para no mentirles. Solamente contrataron a 247 personas trans desde que se sancionó hasta ahora. Una de ellas soy yo entré por el cupo laboral trans. Y ahí surge otro problema que es, bueno, ¿de qué manera se cumple ese cupo laboral trans? Yo tengo 3 trabajos para llegar a fin de mes. Uno en el ministerio donde laburo con las infancias y los otros 2 para poder llegar a fin de mes. Soy monotributista, no tengo obra social y esa es la forma de contratación de parte del Estado, que no está ausente, está muy presente, porque yo le entrego al Estado servicios, supuestamente, porque eso es lo que hace un monotributista. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar con los operadores de, bueno, el Estado está muy presente. De hecho, la semana pasada tuve que ir a una movilización porque el gobierno de Larreta decidió despedir a más de 100 operadores de los hogares de niños. Es decir, dejarlos sin ningún adulto responsable que acompañe a esas infancias en su lugar de trabajo. Hablaba con uno que se llama Luca, que me contaba, yo estoy llegando a trabajar, pero desde diciembre no me pagan, voy por amor al arte y porque me gustan los niños, y es como, bueno, te felicito. Yo la verdad que quiero pelear por mis derechos y quiero pelear por los derechos de esas futuras generaciones. Eso me da pie, perdón, lo de la charla que escribí no estoy diciendo nada, ¿cómo está? Pero era el contenido. Eso me da pie a preguntarnos a nosotros mismos también cuál tiene que ser nuestro rol, ¿no? O sea, yo les decía a Sofía y a Ceci que ella ya está recibida, para mí hay que dejar una pregunta picando, que es responder psicólogos para qué, o psicólogas para qué, o psicólogos para qué, o sea, para qué uno estudia, para qué uno quiere recibirse. Creo que bueno, acá te recibís y podés hacer clínica, o bueno, podés hacer otra cosa y demás. Ahora, el nexo común de todos los psicólogos y psicólogas que yo conocí que se reciben también es la precarización. Entonces, el para qué tiene que ser también una pregunta disparadora. Hay una frase que siempre decía Diana Zacayán, que ella rememoraba mucho cómo los medios de comunicación ubican a las personas trans como víctimas, ¿no? Bueno, que se drogan, que la agarró la policía, que las violan, o sea, si sos trans, gay o lesbiana o cualquier identidad o sexualidad que elijas tener por fuera de la heteronorma, la vas a pasar mal. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. En parte tienen razón, pero en parte no. Porque si no, yo no estaría hablando acá, si no, no estaríamos hablando de las leyes que escribimos y que logramos implementar. Y si no, no tendría razón de ser toda la lucha que dio, no solamente lo van a ver que Diana Zacayán, sino todos los desconocidos que activan día a día en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, que se organizan y demás. A mí me gustaba mucho que ella decía que era una sujeta transformadora de la sociedad. Bueno, yo creo que cada uno de los que está acá presente tiene que pensar en eso, o sea, en no solamente transformar la realidad de uno, sino qué puede hacer para transformar la realidad de otro. Estamos en un momento que no podemos pensar a la Argentina y el FMI así de la nada, sino que venimos de 2 años de pandemia. Nada que ver con la charla, pero estaría bueno ver cómo la subjetividad te va cambiando, te encierran, te vuelven a dar, te encierran, te vuelven a dar, cómo volver a la presencialidad, al queme y demás. Pero a nivel internacional, cuando después del primer año de la pandemia se dijo que era la Gran Depresión pandémica. ¿Qué significa que es la Gran Depresión pandémica? Que hay casi 1 millón de personas pobres o que van a caer en la pobreza y que hay 1.000 millonarios cada 30 horas.
Es decir, es un mundo completamente desigual. Y es un mundo completamente desigual que demostró también la pandemia que la clase obrera la sigue moviendo a todo el mundo, porque demostró eso y además demostró que son los trabajadores los primeros que se van a plantar y van a salir a luchar. Por ejemplo, los trabajadores de la salud. Entre esos trabajadores de la salud, los trabajadores de la salud mental. ¿Por qué es importante también pensar todo esto? Porque así como los medios de comunicación demonizan y son amarillistas, y nunca te van a mostrar a un trans recibido, sino que te van a mostrar a una travesti que se está prostituyendo en Constitución, que son dos realidades que existen, pero que cada una se tiene que mostrar en su justa medida. También están hablando del año electoral, del 2023. Están haciendo campaña ya abiertamente. Nosotros, si leemos los diarios, lo ves a Larreta jugando la interna ahí en Juntos por el Cambio, lo ves a Macri, la ves a Bullrich abrazándose con Bernie, lo ves a Bernie diciendo que Milei es bueno, o sea, es como todos juntos y revueltos en un mismo barro. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. Ahora sí, todos defienden la política del Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo creo que, por un lado, está el gobierno, ¿no? Que tiene como un discurso más estatista del Estado, tiene distintas soluciones supuestamente para lo que es este número de pobreza que yo di, particularmente en Argentina hay un 40% de pobres, y su solución es o un salario básico universal, una renta universal de 40.000 pesos, o su solución sigue siendo el estatismo de Estado, que ¿qué significa? Administrar la pobreza, básicamente administrar la pobreza. Ahora, el salario único universal no es que soluciona el problema, más bien lo mantiene, porque el problema sigue siendo el FMI, y del FMI nadie habla de eso. Pueden decir, no, no hay que pagarlo, pero bueno, lo que pasa es que la deuda la contrajo Macri, no es nuestra responsabilidad. O sea, todos votaron todo en el 2019, tienen que hacerse cargo. Y por el otro lado, además de Juntos por el Cambio, que ya sabemos lo que quieren, que son reformas laborales, reformas previsionales y demás, está el problema del liberalismo de Milei, que para mí no es menor, porque todo lo podemos tildar de despeinado, de loco y demás, pero objetivamente el tipo habla de la libertad. Y habla de la libertad, pero no habla de la libertad individual, de cómo los pibes pueden, no sé, tener espacio de recreación, como nosotros ahora nos estamos preguntando. Habla de una libertad de mercado. ¿Qué significa la libertad de mercado? Que las empresas pueden hacer y deshacer a piacere como quieran. Entonces eso instala un sentido común de derecha, en donde hay un montón de jóvenes, que yo conozco también, porque TikTok es masivo, Milei, donde te instala la idea de que vos vas a ser libre mientras hagas dinero. Es decir, mientras más te explotes. Es decir, podés ser tu propio jefe, es decir, sos Galperín. Básicamente. Y Galperín le copió a Elon Musk y demás. Pero bueno, ya me fui de tema, voy a volver. ¿Por qué hablo de las elecciones? Porque a mí me parece que los medios de comunicación, así como instalan distintos sentidos comunes, ahora están haciendo una campaña electoral. Sin embargo, en Argentina todavía recién empezó el invierno. Hay una frase de Alfonsín, si alguien la recuerda, bueno, yo sí la recuerdo, que decía: todavía no pasamos el invierno. No para reivindicarlo al tipo, sino para traer a colación que todavía hay un quilombo bárbaro porque hay una guerra a nivel internacional, que no me voy a meter en eso, pero sí esa guerra va a tener una consecuencia directa en el gas, y el gas es necesario para pasar el frío. Que en todas las escuelas, al menos que yo estoy conociendo, o donde los pibes que yo laburo van, no tienen estufas, cursan con frazadas, la comida dentro de las escuelas es cualquiera, no se piensa en una alimentación básica y nutritiva para los pibes. Y el problema de todo eso es que estamos hablando de su futuro. Y al hablar del futuro, es ahí donde nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿de qué manera enfrentamos todo esto? Porque mientras el gobierno nacional y provincial refuerzan alianzas con distintas cúpulas clericales, policiales y demás, el pueblo trabajador y particularmente la juventud y particularmente las personas LGTBI son las que sufren las consecuencias. Bueno, estuve denunciando un montón hasta ahora, pero hay luz al final del camino.
La luz que yo vi, o al menos que a mí me hizo pensar mucho, tiene que ver con cómo pensamos la historia. Yo no iba a decir, no importa. Una línea histórica. No tengo el pizarrón, pero imaginemos acá que hay una línea histórica, ¿no? Desde el 2008 hasta ahora se sancionaron todas las leyes. Bueno, si vamos un poco más atrás de la historia, esas leyes que se pensaron y demás, surgen de la década del 80, donde el movimiento LGTBI empieza a pelear por una inclusión, es decir, que se los reconozca como ciudadanos, como personas responsables de adquirir derechos y contraer obligaciones según el artículo 71 del Código Civil. Pero, una década antes de esa pelea de la inclusión, surgió algo que se llamó Stonewall. ¿Qué fue Stonewall? Stonewall fue una revuelta que se hizo en 1969 en un bar en Estados Unidos, donde lesbianas, gays, travestis, bisexuales, LGTBIQ+, dijeron, bueno, basta, estamos hartos de que la policía nos persiga, estamos hartos de la propaganda macartista. McCarthy era un senador en ese momento que relacionaba al comunismo como la homosexualidad y los perseguía todo por igual, y estamos hartos de la iglesia y que nos quieran imponer cómo vivir. Entonces un día dijeron basta, nos levantamos y una barricada de 3 días. Ahora, y de ahí sale una agrupación que la funda Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, que se llamó STAR, Street Travesti Revolutionary. Bueno, en mi inglés es malo, pero lo que significaba era que eran anticapitalistas. ¿Y por qué eran anticapitalistas? Porque pensaban que tenían enemigos claros, como el comienzo de la charla, que era la política, en ese momento, la iglesia, la política del Estado, la iglesia y la policía. ¿Qué tiene que ver Stonewall? Y me parece que todo, porque seguimos teniendo los mismos enemigos. Ahora, de todos estos derechos que hablamos acá, el derecho al divorcio, la separación de la iglesia del Estado, el derecho al aborto, se sancionaron en la Revolución Rusa, o sea, me fui para atrás. ¿Pero por qué me fui para atrás? Porque no es que se inventó algo, sino que fueron derechos que fueron pensados para acabar con un sistema de opresión y de explotación. El problema de pensar los derechos de manera aislada o simplemente como reformas es que vos no estás pensando cuál va a ser el enemigo de ese propio derecho, que en todo caso sigue siendo el Estado. Y en ese sentido hay una frase la frase más conocida de los 70 es, bueno, lo personal es político, pero la frase que yo traigo a colación es que no va a existir una revolución sexual sino una revolución social, porque aparte lo bueno que tenía el movimiento LGTBI de aquel momento es que hacían alianzas con las feministas, hacían alianzas con los que estaban en contra de la guerra de Vietnam, hacían alianzas con los panteras negras, con los negros, y la alianza con las panteras negras estuvo súper re buena, porque ahí empezaron a hablar de la autodefensa, y de por qué hay que salir a organizarse, y de por qué hay que salir a las calles, y de por qué no hay que aguantar más la violencia y la explotación. Entonces, sí, hablé de un montón de cosas, pero ¿qué es lo que une todo eso? Que a nosotros en general nos enseñan que elegir una identidad o una sexualidad por fuera de la heteronorma es ser débil, es ser distinto y demás, y yo en ese sentido creo que el problema es la clase. Yo no tengo nada que ver con Flor de la B, no tengo nada que ver con Caitlyn Jenner, que es una activista travesti yankee que defiende posiciones neoliberales. Ahora, yo sí tengo mucho que ver con mi compañera de Maddie Graf, tengo mucho que ver con el movimiento desocupado, porque a mí la década ganada no me dio nada, fui precarizado durante 10 años de mi vida, teniendo más de 4 laburos por día. Tengo mucho que ver también con quienes pelean por la vivienda, quienes de acá tienen casa propia. Entonces, el capitalismo lo que intenta hacer, en el mes de junio sobre todo lo van a ver porque seguro si abren un celular está la banderita del orgullo, es integrarte, comercializarte y venderte y dividirte sobre todo. Entonces están los gays, están las lesbianas, están los trans, están los queer, están los trabajadores en blanco, están los monotributistas. O sea, quiere dividir esas filas obreras que nosotros queremos unir. Y volviendo
al inicio de la charla y del problema del tiempo, el problema del tiempo que hace a nuestra salud mental tiene que ver con eso, con la cantidad de tiempo que nos roban nuestros patrones, con la cantidad de tiempo que, si somos freelance, invertimos en un trabajo para poder llegar a fin de mes, y en cómo estamos quemados y qué podemos hacer para cambiar eso. Yo creo que para cambiar eso hay que organizarse, hay que pelear, no hay que dar nada por sentado. Y sobre todo hay que tener mucho odio de clase, que ya la realidad de por sí te lo brinda día a día cada vez que te levantás, con el despertador que ponés durante 10 veces porque no podés levantarte y abrir un ojo y ya tenés que salir con frío y con esas ganas de querer pegarte un cuetazo. Bueno, yo creo que la gana de pegarte un cuetazo hay que contrarrestarla con la bronca que te genera todo eso, con que no nos tenemos que conformar con las migajas que nos quieren dar, y con que es posible generar otra realidad, porque lo imposible o lo utópico es que el capitalismo se puede reformar. Ya se demostró que no, que es obsoleto, y se demostró durante la pandemia. Otra realidad es posible, y quienes pueden transformar esa realidad somos nosotros, los jóvenes laburantes y estudiantes. Nada más que tenemos que construirlo, y esa construcción sí tiene que ser colectiva, en contra del individualismo que pregona Milei, o la resignación que nos quieren hacer comer los que nos gobiernan. Bueno, voy a empezar. Seguramente hay algunas cosas que retome de lo que dijo Tom, porque me parece que sirven mucho para pensar todos estos debates que estamos abriendo hoy. Primero que nada quiero traer como dos referencias que me parecen que están buenas. La primera es de Freud, de Psicología de las Masas, en donde ahí él plantea que no hay individuos, sino que hay sujetos y hay lazos, y de que toda psicología individual es una psicología social, es decir, que no podemos pensar al sujeto por fuera de la sociedad en la que está inmersa. Y de la mano de eso, también una referencia a Marx, que es quien estudió científicamente la sociedad capitalista y las previas también, pero la capitalista particularmente, con su división en clases, y en donde también, desarrollando lo que es la explotación y la opresión, pudo dar cuenta de esos padecimientos enormes de las grandes mayorías, que bueno, me parece que tiene un poco que ver con todo lo que recién nombraba Tom. Para pensar la ligación entre salud mental, género y clase, creo que puede haber como varias maneras de encararlo. Me parece que una manera que está buena es pensarla desde este eje que es el tiempo, y también en el marco de la crisis en la que estamos hoy, pensar en los últimos hechos así tan movilizantes, sociales, que hemos vivido acá en el país. Pero antes de eso voy a hacer una referencia a la Ley de Salud Mental que mencionaba recién Tom. La ley, bueno, tiene más de 10 años, es muy progresiva, es necesaria, fue producto de la lucha de usuarios, de trabajadores, de organizaciones, y es un marco fundamental que nunca tuvo el presupuesto necesario para poder ser implementada. Entonces, al día de hoy lo que nos encontramos son un montón de demandas que no tienen la respuesta adecuada, o que la que tienen es a base del trabajo que hacen todos los trabajadores de la salud. Pero bueno, es un tema que hoy está, digamos, bastante presente, es algo de lo que el gobierno ha hecho bastante discurso, y está hablando de una estrategia de implementación del plan, pero bueno, bien sabemos que del 10% del presupuesto de la ley solo se destinó el 1,47 el año pasado. Entonces, imagínense lo que es sostener la atención en crisis, lo que es atender los seguimientos, lo que es pensar las externaciones. Yo laburo en el Hospital de Romero, que, bueno, como bien saben, fue un monovalente que ahora está en el proceso de adecuación a un hospital general, y muchas veces es un gran dilema. ¿Cómo externás a alguien si tiene que vivir con 10.000 pesos al mes? O sea, esa es la realidad que a nosotros día a día nos enfrenta con un montón de
de problemas y de grandes debates y discusiones, bueno, ¿cómo haces, ¿no?, para que se respeten esos derechos? Pero bueno, eso me parece que lo que nos tiene que hacer pensar es en esta facultad, bueno, que lo que falta es el presupuesto y lo que falta es la definición política de los gobiernos para que finalmente se implemente, y acá, digamos, somos un montón, podemos empezar a pensar cómo generar esa ligación con los trabajadores de la salud para justamente que la ley se empiece a implementar plenamente. Después, más en referencia a la pandemia, esto que recién mencionaba, sí, las demandas aumentaron un montón, e incluso, no sé si en un primer momento, pero sí más ahora, están habiendo muchos efectos, digamos, de problemas quizás estructurales que se agudizaron con lo que fue, bueno, el aislamiento y después la apertura, bueno, desde las situaciones de violencia de las mujeres, digamos, por parte de sus parejas, hasta, bueno, todo lo que son las problemáticas de los adolescentes, de los jóvenes que se están enfrentando con un mundo muy cambiante, y en eso, digamos, nosotros lo que nos preguntamos un poco es, bueno, cómo en estos tiempos pensar, ¿no?, estos padecimientos que están teniendo alguna respuesta. O sea, la pandemia no fue solo el aislamiento, sino que fue sobre todo el quédate en casa, resolvelo, fíjate, el individualismo del que hablaba Tom recién, que eso tiene efectos. Y que eso tiene que ver con las formas en que son algunas de las presentaciones que nosotros hoy vemos. Pero como bien sabemos, en psicología no existe lo natural, sino de que justamente son cuestiones que tienen que ver con lo histórico, con lo social, y la manera en cómo se tramitan esos padecimientos también cambian a lo largo de los distintos momentos de la historia. Particularmente a mí ahora se me ocurre un ejemplo que es muy bueno. Yo hace muchísimo tiempo escuché a Andrea Datri, que es una compañera nuestra, psicóloga, mencionar un ejemplo que a todos nos volvió la cabeza, que es que durante el 2001, las jornadas revolucionarias de diciembre, que había, bueno, ya saben, el nivel de crisis social, económica, política que había, disminuyeron drásticamente las llamadas para personas que estaban en situación de querer suicidarse. Y ese número bajó drásticamente. Y uno se podría preguntar por qué. Bueno, la gente estaba en las calles, se estaba organizando, estaba pudiendo generar otro tipo de vínculos, otro tipo de lazos, pasar a tener un lugar de importancia para sus compañeros, para los demás, en momentos en donde el neoliberalismo le decía que no era nadie y de un día para el otro, digamos, se quedaba sin su trabajo, sin su casa, sin nada. En esos tiempos también se escuchó decir a mujeres de fábricas recuperadas como Bruckmann que si podían dirigir una fábrica y su organización bajo control obrero podían organizar un país entero. Y díganme si eso no implica una transformación subjetiva muy profunda. Me parece que, sin ir más lejos, hace 2 años empezó la enorme pelea de Guernica, como mencionaba Tom, el derecho a la vivienda, un derecho elemental sin el cual no podemos pensar la salud mental. Bueno, ahí también las voces de las mujeres que se pusieron al frente de pelear por ese derecho fundamental son muy conmovedoras, porque yo me acuerdo particularmente de Juana, una mujer que contaba que ella a lo largo de toda su vida vivió un montón de privaciones y muchas veces no pudo digamos, salir de situaciones que le resultaban muy angustiantes, muy terribles. Y también tenía una, quien en ese momento era su pareja, con quien durante mucho tiempo sufrió lo que ella decía, sentirse menos, que él la menospreciaba, bueno, una relación que no le hacía para nada bien y de la que ella pudo salir, pero al ir a tomar una tierra en Guernica se encontró con un montón de mujeres que estaban atravesando situaciones muy similares. Y ella en esa entrevista, que está en La Izquierda Diario también, y también la hace Andrea Datri, está muy buena, si pueden chusmearla, ella dice que se encontró con partes de sí, con formas de ser que desconocía completamente, y que se encontró pudiendo hacer cosas que nunca hubiese soñado,
que en la intimidad de su hogar ella podía hacer, bueno, agrupándose con otras mujeres, discutiendo, pensando en la compañera de al lado que no podía quedar en la calle, ella sacaba las fuerzas que no podía, si no, no iba a poder encontrar. Y me parece que es un ejemplo buenísimo para pensarlo, porque bueno, hoy todos esos problemas de la pandemia para acá siguen y se profundizan. Incluso las mujeres ricas siguen peleando por el derecho a la vivienda, y sí, millones en este país. Y también retomando un poco, y en relación creo con este ejemplo de Juana, me acordaba de una de las tantas frases que nos dejó Luana Berkins, una gran luchadora del movimiento trans travesti, que dice que no hay que aceptar nuestra condición de víctimas, entendiendo que somos víctimas de un sistema, pero por eso hay que cambiar el sistema, mediante una lucha colectiva, porque convertimos la desigualdad y la opresión. Traigo todos estos ejemplos porque me parece que está bueno pensarlos en este momento tan movilizante en el que nos encontramos, porque, bueno, expresan un modo de pensar que es diferente, ¿no?, a quizá el costado meramente del padecimiento, del sufrimiento en más, que en los momentos de crisis también vemos que se profundizan, lógicamente, porque, bueno, son muchísimas las cosas que hay que pasar. Y en relación a la cuestión del tiempo, también hay algo para decir desde la psicología, porque, bueno, eso lo estudiamos, de hecho, de que, bueno, es una sociedad de consumo, o sea, constantemente el consumo no solo de bienes materiales, sino de nuestro propio cuerpo, de tener que rendir al máximo todo el tiempo, de tener que estar siempre bien, de tener que gozar, de tener que disfrutar de todo, y eso se vuelve muy tortuoso, porque es como si no hubiese espacio para nada. Y me pregunto, bueno, ¿para qué es necesario el tiempo? En primer lugar, creo que el tiempo es necesario para que podamos hacer una pausa, para poder descansar, también para poder hacer relecturas de lo que nos va pasando en nuestra vida, y también para disfrutar del arte en las formas que a nosotros nos puedan interesar, gustar, y que popularmente siempre decimos que son como nuestra terapia, justamente, pero bueno, a veces cuesta, ¿no?, poder sostenerlas. Volviendo nuevamente a LID, este domingo Javier Gavino sacó un artículo que está muy bueno, porque plantea una contraposición entre lo que llamamos siempre el tiempo libre. Y dice, bueno, si hablamos de tiempo libre es porque en realidad hay un tiempo esclavo, o sea, hay un tiempo del que nosotros no podemos disponer. Y es como, en realidad, la mayor parte de nuestro tiempo, como decía Tom, a veces hasta 3 laburos, ¿en qué momento tenés tiempo libre? Bueno, es interesante porque nosotros estamos tan atravesados por esa lógica de la producción y de tener que trabajar, que hasta pensamos y concebimos el tiempo de esa forma, o sea, lo dividimos de esa forma. Y están quienes no tienen ese tiempo porque tienen que estar con el pluriempleo, en la salud, eso se ve un montón, en el ámbito público, en el ámbito privado, eso se ve en todos los trabajadores de todas las ramas, pero también hay gente que lo que no tiene es trabajo, pero así como no tiene trabajo, tampoco tiene el acceso a lo básico, a lo mínimo, y ni hablar a tener el acceso a pagar su derecho a entrar y ver un espectáculo o hacer una actividad que lo haga bien, que lo nutra personalmente. Y así, digamos, esas son como así viven las grandes mayorías hoy, ¿no? Como entre esas dos situaciones que bueno, no están para nada buenas. Y me parece que, bueno, esto probablemente a ustedes también les interpele, porque está bueno discutir que esta dinámica desenfrenada no podemos seguir reproduciéndola sin más. Me parece que, bueno, esto atraviesa a los estudiantes que cada vez más tienen que salir a laburar, que es laburar por 2 mangos, en condiciones de precarización, no sabiendo si te despiden o no al día siguiente, y seguramente se hayan escuchado alguna vez decir que no tienen tiempo para nada. Tom lo dijo, alguien entró, pero bueno, creo que es un poco lo que nos pasa a todos. Y me parece importante que esto se discuta en la facultad, porque en definitiva es un lugar de disputa de ideas. Más allá de ese trajín de la vida, es un espacio en donde nosotros
podemos tomar la palabra, podemos cuestionar a los autores que leemos, podemos proponer otros y tenemos que pensar hacia dónde está orientada nuestra carrera. O sea, el plan de estudio, la orientación que hay, si nos vamos encaminando a poder responder a las necesidades del pueblo trabajador, a las de las grandes mayorías, a poder insertarnos en el sistema público. Y eso es entre nosotros, digamos, o sea, es entre los estudiantes y los docentes. Porque las autoridades ya sabemos lo que va a venir, o sea, pueden tener un discurso más progre, menos progre, pero la realidad es que siempre pasa lo mismo. O sea, hace poco fueron las elecciones acá y siempre todos levantan la mano y se alinean con el gobierno de turno que les dice, bueno, este año tengo que ajustar tanto, este año tanto, y así, la pagan los de abajo. Y también la orientación, que si se discute con un laboratorio privado o con quién se discute, eso también es entre cuatro paredes, pero acá son la aplastante mayoría los estudiantes. Entonces, un poco parar la pelota también para pensar en qué lugar uno está y desde qué lugar se puede empezar a pensar esa ligación con los trabajadores y con el lugar en donde el día de mañana ustedes, digamos, se quieran desempeñar, que me parece que es importante, que este es un espacio propicio y capaz está bueno que después haya como un ida y vuelta en ese sentido y cada uno pueda plantear lo que le parece en relación a esto. Y bueno, esta idea que me parece que está buena de pensar como las dos caras de la crisis, o sea, por un lado los enormes padecimientos, pero por otro lado posibilita nuevas formas de pensar, porque en algún momento llega a tener que cuestionar algunas injusticias, y eso, digamos, es una oportunidad enorme para nosotros para poder desarrollar la organización, para poder pensar entre qué sectores tenemos que unirnos, cuáles son nuestras principales demandas y por qué. Y en relación al tema del tiempo, me parece que hay una demanda hoy que es central, que es la reducción de la jornada laboral. Que esa discusión ya se está, digamos, llevando adelante en países desarrollados, del primer mundo, como le llamamos, pero no están pensados en función del tiempo libre o para que los trabajadores puedan vivir mejor, sino para aumentar la ganancia, la productividad, porque el capitalismo piensa con esa lógica y nosotros la pensamos al revés. Queremos que haya gente con laburo digno y que no haya más desocupados ni gente sobreempleada. Pero eso es anticapitalista, o sea, poder implementar esa medida, porque significa terminar con ese ejército de reserva que necesita tanto el capitalismo de gente desocupada que pueda laburar por menos de 2 mangos y que vos siempre te estés ahí compitiendo con el de al lado. Bueno, es esa lógica la que de fondo ataca esta demanda que es tan sentida, tan necesaria, para que podamos no solo trabajar y vivir y tener lo básico, sino para esto que también es muy importante y que hace a la subjetividad y que hace a lo que es los sujetos, en los seres en sociedad, que es la organización y también el desarrollo de todos los aspectos que son la cultura y que son el arte. Y bueno, me parece que es como un primer paso, ¿no?, para empezar a cuestionar todas estas cosas que veníamos desarrollando. Para cerrar, porque incluso por esto que venía más charlando lo último, imagina que Vani va a poder retomar también. Hay una frase de Marx que me parece que está muy buena y resume un poco algo de todo esto que venimos charlando, que dice: pero la economía política solo conoce al obrero en cuanto animal de trabajo, como una bestia reducida a las más estrictas necesidades vitales. Para cultivarse espiritualmente con mayor libertad, un pueblo necesita estar exento de la esclavitud de sus propias necesidades corporales, no ser ya siervo del cuerpo. Se necesita, pues, que ante todo le quede tiempo para poder crear y gozar espiritualmente. Los progresos en el organismo de trabajo ganan este tiempo. Eso. Bueno, mi nombre es Vanina, ya me conocen. La verdad que quería agradecer la invitación, es la primera vez que participo de una iniciativa como esta, de una cátedra libre, marxista, para los que peleamos día a día en las fábricas, en las calles, los que defendemos la educación pública y los que estamos en fábricas recuperadas. Es muy importante tener estos espacios. Madigraf
que es una fábrica recuperada desde el 2014, hace casi ya 8 años, no sería lo que es hoy si no hubiese sido por una alianza profunda con el movimiento estudiantil y con las universidades. Ya les voy a contar, pero bueno, quería empezar por ahí porque me parece muy importante la iniciativa y tiene que haber más. Como ya les contaba, soy miembro de la Comisión de Mujeres de Madigraf. Esa Comisión de Mujeres se formó en el 2011. Me anoté algo que estaba diciendo Ceci recién de la fuerza que tienen las mujeres en momentos de crisis. Para mí es muy importante pensar que en momentos como este, como fue en ese 2011, particularmente en Donnelley, que era el nombre de la patronal yanqui que huyó tiempo después, las mujeres no solo somos las que pagamos los peores costos de las crisis, sino también las que estamos en la primera línea. En ese momento, Donnelley, como les decía, una multinacional yanqui obligaba a sus trabajadores a tener ritmos de producción extenuantes como en cualquier fábrica, como ya contaron mis compañeros acá, y como muchos de ustedes deben saber, y rompió muchos cuerpos de esos trabajadores que en ese momento no les servían más. Los hizo laburar hasta que no tenían 7 hernias de disco, por ejemplo, tendinitis, túnel carpiano, bueno, enfermedades laborales muy comunes, y depresión, desde ya. Imagínense cuando se enteraron que y además los echaban, y obligadamente les tenían que dar tareas livianas, y la patronal no quiso y los despidió. Bueno, en ese momento surge la Comisión de Mujeres, que son esposas, madres, hermanas, tías, etcétera, de esos compañeros, y dicen, pará, porque no es un despido de un trabajador, detrás de ese trabajador hay una familia. Bueno, ese lema es el que levantamos hasta el día de hoy, y que es el motor de esa Comisión de Mujeres en sus inicios, que se organiza y empieza a pelear junto a los varones para reincorporar a esos 11 despedidos que tenían que tener su puesto de trabajo, y ganamos, ¿no? Reincorporan a esos compañeros, y no solo ganamos por eso, sino porque sigue esa Comisión de Mujeres en pie desde hace 12 años. Lo que es para un orgullo, no solo para mí, sino para todo el movimiento de mujeres, porque empalma también con ese movimiento de mujeres que venía organizándose y saliendo a las calles, y es un ejemplo para toda la clase trabajadora. Como les contaba, todavía estaba Donnelley en ese momento. Los compañeros, en una fábrica de 400 trabajadores, se venían organizando contra estos atropellos de la patronal, por mejores condiciones de trabajo, pero también se combatían diariamente entre ellos, como en toda fábrica, bueno, como contaba Tom, lo que viven los pibes en las escuelas, la discriminación que hay en todos lados. En Donnelley no era la excepción, había discriminación, había xenofobia, había homofobia, y hay muchos ejemplos importantes que quería traer acá, que dieron mis compañeros varones a sus propios compañeros y después pelearon contra la patronal para que esos derechos se hagan respetar. El caso más importante para mí es el de Tamara, que era una compañera trans, que entró disfrazada de varón porque no conseguía trabajo, y bueno, producto de esta organización que empiezan a gestar los obreros adentro de Donnelley, ella se siente cómoda para plantearlo, y no en cualquier lado, sino en la asamblea. Quizás para ustedes es muy común que en la universidad haya asambleas y se debata absolutamente todo. Quizás en algunas no, pero bueno, en las fábricas mucho menos.
Si no está, por ejemplo, en este caso estaban mis compañeros del PTS que impulsaban esas asambleas porque entendemos que es el órgano de mayor democracia y decisión que podemos tener para discutir qué nos pasa, qué necesidades tenemos y cómo pelear y organizarnos por esos objetivos. Bueno, ella se sintió cómoda y lo planteó. Y sobre todo la necesidad de tener un vestuario para poder sentirse libre. Largos debates, que no me van a dar el tiempo para todo, pero esa pelea se gana contra la patronal y se conquista un vestuario para Tamara. Bueno, antes, muchísimo antes. Son pequeños ejemplos que los traigo acá a debate porque parecen cosas que quizás nos resulten naturales discutirlas, o que acá mismo en la universidad se pueden dar de manera mucho más libre. Son sentidos comunes que están muy arraigados en la sociedad y que darlos es fundamental, por todo esto que decía Tom, que decía Ceci también. Porque, por ejemplo, en el 2014, cuando Donnelly da el golpe más fuerte que puede recibir un trabajador, que es el despido, hablando un poco de salud mental, quedan 400 familias en la calle, se borra. Donnelly además no es Don Carlos de la pyme de tubo legal, no, es una multinacional yanqui que era fondo buitre, que se fue con pedido de captura, es una de las principales gráficas a nivel mundial que facturaba millones de dólares por año, y aduce una quiebra que es obviamente fraudulenta y se va. En ese momento, y al tener tan afianzada la asamblea como órgano de decisión, los compañeros se reúnen y votan entrar, ocupar y poner a producir la planta. Cuento estas dos cosas para decir, porque no somos ni las mujeres por un lado, ni los compañeros luchando por demandas sindicales por otro, sino que se dio, desde mi punto de vista, una combinación de mujeres que sostenían moralmente a sus compañeros, porque también bancar la lucha es muy difícil y si tu familia no te ayuda, no te apoya, luchar es 10.000 veces peor, y a la vez la decisión y esa organización previa y esos combates por la unidad, que nada, lo que Tom decía, los de arriba nos quieren dividir porque así nos gobiernan, divide y reinarás. Es verdad, nosotros dimos muchas batallas por la unidad de las filas obreras, y creo que haber llegado así de preparados a ese momento que nadie se esperaba fue lo que hizo quizás más fácil, entre comillas, porque obviamente que es todo muy difícil sostener una gestión obrera, pero sí tomar la decisión de entrar, ocupar y ponerla a producir. Ahí empieza una nueva etapa para todos los trabajadores. Yo me incorporo en ese momento a Madigraf, que es el nuevo nombre que adquiere, tiene una figura legal que es la cooperativa, pero nosotros le decimos gestión obrera, y había una carpa en la puerta de esas mujeres que estaban no llorando, no estaban desahuciadas. Si bien obviamente una se cae por lo que contaba Ceci, el caso de Juana, que es recontra natural, que a medida que van pasando los días y que surgen distintos problemas y cada vez hay más trabas para salir adelante, nos caemos y nos levantamos, pero no nos levantamos solas, sino que siempre hay una compañera al lado que le pone fuerza y garra para salir adelante, y ahí empieza una nueva historia. Para mí, bueno, esas compañeras que estaban organizadas tenían un plan, dijeron, bueno, acá nos plantamos, vamos a ocupar, no tenemos laburo, pero lo vamos a conseguir, y no teníamos un mango, durante muchos meses no cobramos nada, tuvimos que hacer todo lo que el Estado no hizo, ni el sindicato, ¿no? Que también nos sacó la obra social. Ustedes ya no son más trabajadores, ahora son cooperativistas. Bueno, la Comisión de Mujeres en ese momento me parece que jugamos un rol muy necesario,
desde bolsones de comida, los medicamentos que no teníamos, fuimos a todas las universidades, fuimos a todas las fábricas, nos ligamos a otros conflictos de mujeres, como las de Kronberg, como las de Kraft, y demás, y esto que les comentaba de que empieza una nueva historia, para mí es muy importante porque esa organización que empezó para acompañar a los varones, para defender los puestos de trabajo, se fue indefectiblemente metiendo en los derechos de las mujeres, en pelear por nosotras y en pelear por nuestros hijos. En ese momento reunirse es muy difícil, sobre todo en estas condiciones que contaban las compañeras acá, de tener 20.000 trabajos o no tener laburo, pero estar en tu casa, que eso es un trabajo, y ocuparse de los pibes y todo eso, y encima tu compañero ahí medio sin laburo y qué sé yo, fue necesario hacer una juegoteca donde pudieran estar los hijos de todas las compañeras en un lugar que seguro. Esa juegoteca móvil que iba de casa en casa, se hizo una institución, apenas entramos a la fábrica, en una sala que era la de recursos humanos, que era donde, la elegimos a propósito, por el símbolo que tiene para toda la lucha de Madigraf, que la tuvimos que pelear, que se la tenemos que arrancar al Estado todos los años, que la levantamos con estudiantes, con psicólogas, psicopedagogas, trabajadoras sociales, muchos hicieron su tesis para recibirse en la juegoteca y es como si fuesen convenios de colaboración recíproca que eran poco formales en ese momento, pero que hoy por hoy lo formalizamos. Entonces son conquistas enormes que tenemos y que le arrancamos al Estado un montón de subsidios para tener un espacio, y hoy por hoy tenemos docentes con título y demás, que obviamente antes era yo, y así nos íbamos rotando entre todas. Hoy por hoy es un lugar acorde, que creo que es el que tiene también lo era. Desde ya que sí, pero es lo que debería garantizar el Estado en cada universidad, en cada lugar de estudio, para que no haya deserción, y sobre todo en las fábricas. Dentro de las recuperadas somos la única que tiene una jugoteca, que además es multiedad, o sea que es de 0 a 12 años, y dentro por lo menos de zona norte, que es donde está la fábrica, hay una en Kraft y una en Unilever, que son objetivamente puestas por la patronal para explotar aún más a las trabajadoras, para que vos seas más productiva, para que puedas estar 12 horas en la línea de producción, ir a amamantar, volver a la línea y estar hasta las 12 de la noche, llevarte a tu pibe a tu casa y volver al día siguiente. Por eso creo que es muy importante que se piense, quizás lo dejo también como interrogante, pero desde esta carrera y con lo que contaba Sofía al principio, del barrio que queda acá cerca, pensar qué ligazón puede tener la universidad con los barrios y con otras fábricas quizás que haya en la zona, porque es una necesidad que tenemos todas. Nosotras, sin ir más lejos, fuimos al municipio a pedirle infinidad de veces que se hiciera cargo del salario de las docentes. Nos dijeron: pedime lo que quieras, pelotas, alimentos, lo que quieras, pero los salarios de las docentes no los vamos a pagar, porque si te lo doy a vos se lo tengo que dar a mis trabajadoras municipales, que evidentemente se lo vienen pidiendo hace un montón, porque es una necesidad y es una decisión política del Estado no hacerlo. Y creo, o sea, no por suplantar que lo hagamos como lo hicimos nosotras, me parece que es producto de la lucha, de esto que decía antes, de que las mujeres nos ponemos en la primera línea, y que si peleamos, incluso con bajos recursos, lo podemos conseguir. Para contarles un poco cómo es quizás la organización interna, que me parece que está buena para llevar a otras discusiones y dejar otros interrogantes abiertos. Nosotras como Comisión de Mujeres entramos a la producción, o sea, dejamos de estar afuera como en un inicio para entrar a producir a la par de nuestros compañeros. Hoy hay mujeres maquinistas,
mujeres en los órganos de dirección formal, que por lo general no hay, y laburamos e intervenimos en las asambleas a la par de nuestros compañeros. Nosotros tenemos una especie de consejos de reuniones de coordinadores donde participa un compañero de cada sector y ahí se discute absolutamente todo. Desde quiero pintar la puerta de entrada hasta tenemos que conseguir laburo, tenemos que producir y qué producimos. Bueno, nosotras ahí empezamos a debatir este proyecto de la jugoteca, lo llevamos a asamblea, lo votamos, llevamos las novedades y demás, pero además también discutimos, por ejemplo, qué producimos. Por esto que preguntabas, Tom, ¿qué tiene que ver la pandemia? Para mí tiene mucho que ver. Ya sé que sí, que para vos también tenía que ver, que era retórica. No, pero a nosotros fue también un golpe muy importante la pandemia, nos quedamos sin laburo así directamente, hacíamos revistas, libros, cuadernos, manuales, etcétera, y hoy por hoy, y es el motivo por el cual Donnelley se fue del país, preveían que la industria gráfica iba a ir a pique, que lo digital iba a reemplazar al papel, que es lo que está pasando, y tenían razón. Y bueno, y la pandemia terminó de coronar esa situación, quizás antes de lo esperado, y nosotros sí o sí en estos espacios que tenemos de discusión, de debate y de planificación, definimos reconvertir parte de nuestra producción. Hicimos en pandemia, la primera producción que hicimos fue sanitizante, algo que no teníamos ni idea, pero que vinieron trabajadoras de CENEA, estudiantes del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín a enseñarnos a hacer sanitizante de alcohol, y que obviamente no lo hicimos en cantidades industriales, pero sí llevamos muchas donaciones a la primera línea, porque como decía Ceci, vimos que estaban dejando la vida y que el Estado no estaba dando respuesta a la necesidad. Ya que nosotros tampoco lo dimos, pero sí empezamos a mostrar en pequeño que podemos planificar la producción, que podemos ponerla al servicio de las grandes necesidades y no, como también ya se dijo en esta mesa, como se viene planificando en el capitalismo, que es solo en función de las ganancias de los capitalistas. Entonces, para volver un poco, con respecto a esto de la primera línea, creo que en la pandemia quedó en evidencia quienes movemos el mundo, que se hizo mucho más palpable quiénes son los esenciales. En los hospitales se vio, y todos los que dejaron la vida en la primera línea, y también se vio quiénes, bueno, y ni hablar de la producción y demás, pero solo para poner un ejemplo de lo que venimos charlando en esta jornada, y también vimos quiénes son los que la pueden parar, la producción, que también somos nosotros los trabajadores, y que lo mostraron, por ejemplo, la gran lucha de los elefantes que dieron en Neuquén, que luego de luchar muchos meses conquistaron sus demandas. Entonces, lo que queremos traer desde las fábricas recuperadas o discutir un poco acá también es que lo que estamos mostrando en chiquito nosotros es que podemos no solo mover el mundo y pararlo cuando queremos, sino también debatirlo democráticamente y planificarlo y ponerlo al servicio de las grandes mayorías. Y que desde ya que está demostrado que esto es sin jefes, sin patrones, sin verdugos, ni mucho menos, y que podemos tener una autodisciplina, que desde ya no viene de la nada, que es en asamblea, que la discutimos, que están nuestras necesidades por delante también, que llevar el plato de comida a nuestras casas, y que le buscamos una salida colectiva a todo eso. Hoy por hoy reducimos la jornada de trabajo, estamos trabajando 6 horas por día, sin rebaja salarial, no cobramos mucho menos lo que esperamos, porque es muy difícil que el Estado se haga cargo, que nos dé laburo y conseguir clientes siendo cooperativas o recuperadas, pero estamos
demostrando que justamente, o es una forma más de exigirle al Estado que si nos diera trabajo nosotros incluso podríamos generar más puestos de trabajo. Ayer veía una entrevista del Chipi a Cristian Castillo, que salió hace pocos días en la tele, que decía, bueno, el problema de, por ejemplo, nosotros no planificamos la producción, ¿no? No en Madigraf, sino en el país o en el mundo. Las viviendas hoy por hoy se están haciendo para estar deshabitadas, para los country lujosos que hay en cada ciudad, al costado de cada ciudad que conocemos. Imagínense si nos preguntaran, si todos tuviéramos la capacidad de debatir y de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Hacemos casas para que estén vacías o las hacemos para las compañeras de Guernica, para que no haya más gente, para los compañeros y las mujeres del barrio que queda acá cerca? Terminaríamos con el problema de la vivienda, por ejemplo. En plena pandemia también discutíamos, nosotros estamos enfrente de la Ford, se estaban haciendo camionetas lujosas, y si nosotros pudiésemos discutir en ese momento qué era necesario y qué necesitaban los trabajadores y el sistema de salud, íbamos a hacer ambulancias. Bueno, en pequeño, nosotros, y me estaba olvidando de contarles antes de cerrar, me parece que justamente todo esto, el ejemplo que les ponía del sanitizante, pero ahora lo estamos haciendo confeccionando bolsas de papel, y todo el tiempo empezamos, y esto de lo que decía Ceci, de la creatividad, reducir el tiempo de trabajo no es solo para estudiar, para tener y tener una juegoteca, no es solo para dedicarnos a otras cosas, para organizarnos, para salir a luchar, sino que también es para tener creatividad, para poder pensar, para que cada vez se nos ocurran más ideas, para decidir y tomar en nuestras manos nuestro futuro. Sin dudas, como les decía al principio, no lo podríamos haber logrado sin esa alianza profunda con el movimiento estudiantil, y lo quería decir nuevamente porque hoy tenemos un convenio con la UNPAS, que es la Universidad de José C. Paz, que queda muy cerca de Madigraf. Tenemos una relación política y laboral y con los estudiantes de la Universidad General Sarmiento, con los que hacemos infinidad de actividades. Centralmente, y la más importante que estamos haciendo ahora es la reconversión energética de toda la planta. O sea que quizás hay cosas que no las pensamos hasta que se hacen reales, y que uno no las piensa cuando va a estudiar o cuando se recibe. ¿Qué puedo hacer más que esto? Que te llena la cabeza 5, 6, 10 años y tenés la suerte de recibirte 15 y te mandan a trabajar a recursos humanos. Bueno, lo que estamos logrando con estas dos universidades es cambiar toda el sistema energético de Madigraf, que nos permite reducir nuestros costos, pero sobre todo no contaminar. Entonces, todo el tiempo este ejercicio de pensar y debatir democráticamente nos lleva cada vez a dar respuestas mucho más profundas, y me parece que esa es la reflexión que quería dejar. Nosotros decimos que las recuperadas son un homenaje al gobierno de los trabajadores, retomando lo que decía Celia de Bruckmann allá por el 2001, si podemos manejar una fábrica, podemos manejar el país, y podemos manejar muchísimo más, y el mundo, demostrando que otra sociedad es posible, y que está al alcance de nuestras manos, y que es lo que los invitamos también a que hagamos juntos. Bueno, primero agradecerles al Estrés, la verdad que estuvo espectacular todo lo que fueron mencionando. Abrir el micrófono, no sé si alguien quiere plantear algo, puede ser alguna pregunta a cualquiera de los panelistas, o algún aporte, alguna reflexión, lo que consideren. ¿Nadie? Quedó clarísimo todo. Tan tímido, me parece. Tan tímido. No, bueno, eso, está abierto el micrófono. Circularon también las planillas que mencionaba hoy para anotarse. Si alguno no se pudo anotar, las tiene Lola en la mano. Para participar, digamos, para poder ser parte de las distintas iniciativas que tenemos,
un poco también lo fueron comentando, digamos, fue parte del contenido de la charla, pero qué importante, digamos, no solo tener este espacio de debate, sino también eso, pensar qué rol podemos jugar nosotros y qué podemos hacer concretamente para aportar en esta situación y forjar este lazo tan importante que decía Vani al final con los trabajadores desocupados, con los barrios de la periferia de la ciudad. Me parece que está bueno por eso, incluso mientras piensan si alguien quiere hablar, yo hablo. No, pero contarles también por lo del barrio Cabezas, que quizás algunos hayan formado parte de la colecta, o sea, capaz alguno trajo algo para colaborar o colaboró poniendo guita para aportar a las familias, todo. Bueno, después de eso, digamos, compañeros y compañeras de Tesis 11 seguimos participando, fuimos al barrio varias veces, cuando se cumplió el mes de la tragedia estuvimos ahí, conversamos con las madres, conocimos a las familias, conocimos también a los peques del barrio, y esto que les contaba al principio de la juegoteca, que también me parece que todo el ejemplo de Madigraf y lo que contaba Vani sirve un montón para pensar el rol que podemos jugar ahí, el rol que cumplían, por ejemplo, las psicólogas, las psicopedagogas, los estudiantes de la facultad en esas experiencias. Es un precedente o es un punto de apoyo que tenemos nosotros para pensar hoy cómo forjar esa alianza con las familias del barrio Cabezas y poner en pie efectivamente un espacio de recreación para esos chicos. Me parece importante, lo remarco eso por si alguien quiere colaborar y no llegó a anotarse, lo que sea, incluso también es algo que vamos a seguir debatiendo acá en la facultad, pero para invitarles a que se sumen. Siguen sin querer hablar. Moni quería hablar. No, nosotras que formulamos las preguntas. Bueno, más que nada, primero, buenas tardes, me presento, yo soy Moni Bernagola, yo soy madre de discapacidad. Bueno, a las chicas ya las conozco, a la chica no recuerdo el nombre de Madigraf, que es interesante, la Peque, perdón, te pido disculpas porque lo leí la invitación, pero bueno, no recordaba el nombre. Pero nada, más que nada me presento, yo soy madre de discapacidad y un punto importantísimo que se escapó y no se mencionó, que por qué el nombre de Madi, ¿no? Esa parte no la contaste, no te la voy a robar, te la dejo a vos. Pues si no yo, o sea... Ella te hace charla. Claro, yo, o sea, recórtenme. No, primero quiero leer, porque si no me voy por las ramas y tengo mucho para contar. Ayer participé de la charla del Andy. Por primera vez me metí en esta organización, digamos, de padres con discapacidad. Y se entrecruzan muchas preguntas, ¿no? Muchas interrogantes, más vale, mucho derechista entre todo este tema de discapacidad, mucha lástima. Por eso también a mí me costó involucrarme desde este punto de vista de discapacidad con gente, ¿no? Con gente común, a la par igual que yo, porque, uy, pobrecito, uy, hola Moni, pobre, mirá, se acaba haciendo fuerza, uy, pobre, yo te ayudo, y de ahí nos salimos de ese contexto. Los asistentes sociales, o sea, como tengo miles de cosas para contar, pero bueno, el asistente social, bueno, sí, sos asistente social, bueno, asistente social, ayúdame socialmente, qué sé yo, no sé, discusiones de esas tengo miles, hasta con psicólogos, que bueno, en este caso son ustedes. Claro, sí, porque ustedes salen de acá y se convierten en prestadores, después hospitalarios y después en los hechos nos quedamos en el camino, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, nosotros vivimos completamente en crisis, más allá del FMI ahora, pero las familias con discapacidad vivimos en crisis permanente. Bueno, hago las preguntas después, si quieren venir a preguntar. No te rías, Tom, porque vos tenías que leer. Yo tenía que... Claro, yo te lo hago a vos. Bueno, dilo vos. Bueno, esto es en general para las tres, ¿no? Para ver qué aporte pueden dar desde sus lugares de trabajo o de su perspectiva hacia el colectivo de discapacidad en general, no es algo puntual. Bueno, ¿qué herramientas considera que pueden aportar hacia la discapacidad en general cada uno de ustedes? Por ejemplo, se acerca gente planteando que a los presos se les paga un sueldo, esto en relación a los sueldos, no sé si saben los sueldos con personas con discapacidad, en la provincia de Buenos Aires son 6.800 pesos, pensiones no contributivas, eso para aclarar. Por ejemplo, se acerca gente con discapacidad familiares, ¿no? Haciendo referencia en esa comparación con los presos, ¿no? Planteando que a los presos se les paga un sueldo. Y yo ya he respondido en algunos casos, lo que me han dado lugar, de la lucha de FASIMPAC, Exanon,
que aquel día en que los presos donaron un día de su alimentación a los obreros en lucha en ese momento, que también hace referencia a la ama de Grafo, porque son fábricas recuperadas. En el tema de la inclusión se expresa mucho la cuestión del lenguaje inclusivo y se desvirtúa la concepción del cupo laboral trans cuando se sabe que el cupo laboral hoy en día se cumple un 1% de la discapacidad. El cupo en discapacidad es de 9% y lo que se cumple es un 4%. ¿Por qué? Porque también las mismas familias de discapacidad hinchan los coquitos y los interpelo cuando me dan el espacio. No, porque ahora con la E están todos incluidos y le pagan y qué sé yo. Bueno, loco, pero para un poco, no entienden que sufren. O sea, soy yo peleando contra... Es más, estoy de referente en un grupo y me salen los peronistas del cruce para que yo los cruce políticamente. No los pienso cruzar porque yo en este colectivo de discapacidad, digamos, los que dan más la cara, yo también, pero en este caso los que iniciaron esto, se dice y se invita que de política no, que la discapacidad no tiene color. Entonces yo hay cosas que no puedo plantear. ¿Cuál es la pregunta? Todo. ¿Cuál es el aporte? Ahí va. Claro, ¿cuál es el aporte de ustedes hacia la discapacidad? Desde cada lugar, porque, por ejemplo, por eso en la discapacidad preguntan, hacen referencia a que por qué con la E, hablan con la E y insisten con que hay trabajo para las personas trans. Yo lo que recalco es que hay un 1%, como hay un 4% de discapacidad, entonces, bueno, ahí sigue la pregunta igual. Eso como aclaración. Se desvirtúa la concepción del cupo laboral trans cuando se sabe que el cupo laboral hoy en día se cumple 1% de la y en la discapacidad el cupo laboral es de 9% y lo que se cumple es un 4%. ¿Cuánto es el cupo laboral con discapacidad trans? Si es que hay datos. Esa es la pregunta para vos. Por otro lado, contar, y eso para Ceci, a ver qué aporte tiene también para darme una mano. Ayer fui a la audiencia pública para reformar dicha ley de discapacidad, que tiene mucho que ver con salud mental. Bueno, se hizo en Almirante Brown. Nos enteramos de último, una invitación que era del PJ hacia el PJ, ¿no? Invitando a sus militantes. Llamó más que nada de relleno para apoyar, darle volumen, entre comillas, darle volumen e importancia al acto de inauguración y acompañar a nuestras autoridades. Eso era el comunicado que nos llegó. Este tipo de situaciones políticas nefastas, actuantes, digamos, que lo que hicieron ayer, ¿cómo deberían tomar a las personas afectadas por salud mental o sus familias a cargo? Ya que están ocupados mínimo en sostener a la persona en cuestión, cuidar y cuidarlos, resolver un montón de cosas, ¿no? Resulta muy chocante, pero también es más que real que juegan con nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ayer nosotros, yo de hecho, yo estoy a 1 hora y media acá de Almirante Brown, donde se hizo, pero a mí, por ejemplo, me ha bloqueado gente que tiene problemas con salud mental, estoy cansada de verlas lo que sufren, y también son parte de la discapacidad. Entonces, ¿de qué manera se toma la parte psicológica y social, la parte trans y la parte laboral, digamos, como del cupo laboral, ¿no? Con discapacidad y con discapacidad trans? No voy a responderte eso, pero sí voy a responderte en esa línea, porque para mí entrar en el juego de, bueno, ¿cuánto es el cupo trans? ¿Cuánto es el cupo para discapacidad? O sea, no tendría que haber... Si se sabe, nada más. No se sabe porque primero que no se cumple el cupo laboral trans, o sea, el 1% no se cumple, debería haber 3.000 trabajadores en el Estado, somos 247, uno de esos soy yo. Ahora, el problema con los cupos es que estamos a favor de los cupos porque obligan a la inserción. El tema es después de qué sirve. Una cosa es el cupo laboral en el Estado, donde objetivamente a vos deberían contratarte bajo la ley, y no como monotributista, como sucede. Yo le respondería eso. Más allá de eso es cuáles son las formas de contratación que debería tener el Estado, y por otro lado los cupos, más que nada en la parte privada, sirven para lavarse la cara. McDonald's, por ejemplo, lo primero que hizo en la década del 90 fue incorporar, y que está bien que lo haga porque
también se discutió lo de la discapacidad, son capacidades diferentes. O sea, el lenguaje fue cambiando también como fue cambiando la E y les mandamos un besito a la RAE. Ahora, en el sector privado, el problema con los cupos es que lo hacen para la disminución de los impuestos. O sea, les viene bien a esos. Y yo lo que le respondería, me saldría de la parte del cupo sí o cupo no, y es por qué hay tanta división en las filas obreras, que más o menos estuvimos hablando de eso en la mesa, eso por un lado, y después por el otro, que faltan muchas políticas públicas, porque ahí sí tiene que ver con que no hay financiación para ningún tipo de ley, con que no hay financiación para ningún tipo de institución, con que las trabajadoras sociales, que vos decís, bueno, son trabajadoras sociales, no sé, las trabajadoras sociales que trabajan, yo no soy trabajador social y tengo las obligaciones de un trabajador social, y las trabajadoras sociales o trabajadores sociales que trabajan conmigo están en la misma situación que yo, no tienen herramientas, ellos mismos tienen que ser docentes, psicólogos y abogados, es como un pluriempleo ya per se de carreras que no ejercemos. A mí el Estado me contrató y me hizo un mes de curso para ser acompañante terapéutico. Y yo me encuentro con situaciones desde suicidios hasta abusos sexuales que a veces me desbordan. Ahora, el tema es que yo milito, entonces yo no es que llego a mi casa y me pongo triste. Elijo transformar esta realidad a hacer otra cosa. Ahora, hay un montón de gente que no puede hacer eso. Objetivamente, como vos, como el caso tuyo y el caso de tantas familias con hijes o con familiares discapacitados. En ese sentido tiene que haber una transformación de la sociedad y el Estado, o sea, lo que dice ella de la jugoteca, guarderías en los jardines de infancia. Esa es una demanda histórica, como igual trabajo, igual salario. Yo empecé a militar y llevaba la pancartita en el 2007 y que son cosas que eran de décadas anteriores. Acá no hay guarderías. ¿Cuántas guarderías conocemos para que las madres dejen a sus hijos? O los padres también. ¿Cuánto conocemos? Ninguna. El Estado debería hacerse cargo, como el Estado debería hacerse cargo también de la alimentación que llevan. Y por lo del lenguaje inclusivo, si lenguaje inclusivo sí o si lenguaje inclusivo no, yo creo que ya está, la discusión está saldada, ganó la marea verde. Ahora el tema de la el tema de la E es, bueno, que se esconde detrás, porque en mi trabajo yo soy, no sé, para el día de la visibilidad trans me trajeron 3 tortas con signos de pregunta, y que voy a decir, ¿para qué es esto? O mi jefa, Carolina Stanley, que viene y que habla y te da un discurso inclusivo con toda la E. Ahora, detrás del lenguaje, y ahí ya nos vamos capaz a algo más lingüístico, Socio, también te mandamos un saludo, ¿qué se esconde atrás? Hay un sistema, y el problema es el sistema, no es el lenguaje. Eso, no sé, Ceci, vos si querés agregar. No sé qué hice con el cable, perdón. No, o sea, no, sí, o sea, fueron muchas cosas, creo que, o sea, tengo acuerdo con lo que dice Tom, hay discusiones incluso por, digamos, derechos que se le han arrancado al Estado que son mínimos para las personas con discapacidad, para, digamos, que bueno, es como toda ley, hay que hacerla cumplir, no tenés nada garantizado, y también esto me parece importante, como distinguir entre los laburantes que muchas veces están presionados por la misma, bueno, eso, precarización laboral, pluriempleo, un montón de cosas, o hasta incluso la desinformación respecto a algunos circuitos y todo, y eso creo que es algo que siempre se puede discutir, pero bueno, después también eso, es como un gran... es muy general decir persona con discapacidad, sabemos que siempre, o sea, bueno, la ley de salud mental parte de presumir capacidad para todos, entonces es como, también está bueno diferenciar eso, porque si no, es como alimentar el imaginario de que las personas con discapacidad no pueden hacer nada. Creo que es como muy amplio y siempre hay que apostar como a eso, digamos, a que siempre puede haber una voz, digamos, para esa persona, y bueno, y eso lo vamos a defender los trabajadores, lo vamos a defender quienes tenemos familiares en esa situación. No esperemos que sea distinto a todo lo que estuvimos discutiendo recién, o que el Estado se comportaría distinto ahí, digamos, pero bueno, ahí está también nuestra pelea, me parece. Bueno, gracias por venir a todos. Sí, gracias por venir a todos.
No, está bueno incluso en el marco de esto, de la pelea por el tiempo y el poco tiempo que hay, que todos nos hayamos hecho un tiempo para estar hoy acá, me parece que está bueno y es un buen punto de apoyo. Que cuente por qué se llama Madi. Dale, ¿querés contarlo? Un anuncio mientras, por si se quieren acercar, acá está el stand de Ediciones IPS, nuestra editorial, hay un montón de elaboraciones, hay nuevos libros que sacamos, así que si quieren chusmearlos, bienvenidos. No, para no irnos sin contestar una. Bien. No, Madigraf se llama así porque Madeleine es la hija de un compañero que impulsó y sigue impulsando la organización de la fábrica, que tuvo un accidente muy chiquita y quedó hemipléjica. Y los compañeros en asamblea, el día que se votaban los nombres, qué nombre iba a llevar nuestra fábrica, tiraron mucho sobre la mesa y se votó por mayoría Madigraf en honor a la pelea que da Madi todos los días por la vida. Ya es parte de los pequeños de pie, que son los hijos de todos los compañeros y las compañeras de Madigraf, y tenía ese significado. Bueno, no, yo, para agregar, me pareció muy zarpado todas las cosas que fueron diciendo. Me presento, soy Noah, militante de la Juventud del PTS, soy un pibe trans también. Sobre todo me quedo pensando un poco la cuestión de las implementaciones que no se vienen haciendo, incluso por el cupo laboral y toda la pelea que sigue. De hecho, hoy vengo de hacer una entrevista en el Ministerio de Ambiente y veníamos charlando un poco la situación, incluso laboral. Yo le contaba un poco esto de que, más de 8 CV estuve repartiendo desde todo el año que se hizo el cupo laboral, que salió a nivel nacional, en todas las instituciones, incluso acá en psicología también estuve presentando, porque efectivamente, digamos, se unieron las peleas y el cupo laboral, digamos, salió, nos dieron un montón de vueltas y bueno, pero que después también es la tercera entrevista que tengo, que de ningún lado me estuvieron llamando. Y charlábamos un poco esto de que no solamente es una cuestión individual de yo, sino que es la cara visible, digamos, de un montón de personas trans y travesti, digamos, que siguen lo que decía Tom, de las 247 personas, digamos, que están trabajando en el Estado. Bueno, faltan un montón, porque el último dato que sabemos es que hubieron 5.000 personas que se inscribieron, que cada vez hay mucho más. Entonces, nada, atrás de todo eso, digamos, vemos como una ley se sigue incumpliendo, pero que también yo me quedo pensando mucho la cuestión de por qué es importante justamente ser sujetos transformadores de la realidad. Yo milito y por eso, digamos, todos los días, digamos, queremos transformar todo este sistema, porque no es solamente lo que nos pasa a las diversidades, sino es todo un sistema, digamos, que está sujeto para eso. Y lo importante también de la coordinación entre todos los sectores de la diversidad, el movimiento de mujeres, los estudiantes, los trabajadores, porque una de las cosas que decían, bueno, que efectivamente, digamos, el sistema quiere dividir todo el tiempo, digamos, las filas del movimiento obrero y las filas de clase, de género, de raza, y que después sale ahora en el pinkwashing de este mes, que justamente es, bueno, la inclusión, ¿no? De las empresas y militar todo eso. Bueno, nosotros no nos ponemos ese verso, nosotros no creemos que las instituciones, digamos, van a transformar nuestras propias vidas, sino lo contrario. Por eso también nos organizamos y por eso también nos hacemos un tiempo para poder estar en estos espacios, para poder discutir, pensar la situación nacional y qué tiene que ver también con toda nuestra vida y toda nuestra cotidianidad. Así que nada, me pareció muy bueno y para seguir pensando también. Bueno, no, para cerrar, como saben, el 3 de junio, el viernes, es el nuevo aniversario de Ni Una Menos, como dijimos al principio. Vamos a estar movilizando junto a Pan y Rosas de manera independiente. Acá en La Plata es en Plaza Moreno a las 5 de la tarde, así que invitarlos a que se sumen, a que marchen con nosotros y a seguir peleando, porque todavía nos falta Tehuel y esa es una pelea que tenemos que seguir dando. De hecho, bueno, acá en la puerta de la Facu hicimos el mural justamente por esa pelea, así que está bueno ponerle el cuerpo el viernes y estar movilizados. Invitarles también el viernes que viene de la próxima semana a tomar una birra. Nos vamos a estar juntando en Rebelión, nuestro centro político y cultural, para charlar entre estudiantes
para darle forma incluso a las propuestas que contábamos hoy, así que todo el que se quiera sumar, más que invitade. Y por último, el que quiera tomar una birrita ahora, vamos a ir a tomar una birra, así que anótense en la planilla y van a tomar una birra. Bueno, gracias a todos.